abuso sexual. El abuso sexual constituye una de las conductas más graves y sensibles dentro del derecho penal mexicano. Este delito vulnera no solo la integridad física de la víctima, sino también su libertad, su dignidad y su estabilidad emocional. Es una agresión que trasciende lo corporal, porque afecta profundamente la esfera moral y psicológica del ser humano. A través de este trabajo analizaremos de manera jurídica y doctrinal el delito de abuso sexual, tomando como base el Código Penal del Estado. El abuso sexual puede definirse como todo acto de índole realizado sin el consentimiento libre de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula. Se trata de un delito que vulnera la libertad sexual y la integridad de la persona, aun cuando no exista violencia física ni penetración. En ese sentido, el elemento esencial es la ausencia de consentimiento, ya que incluso el contacto corporal o los actos libidinosos y voluntad de la víctima son suficientes para configurar el delito. Este tipo penal se diferencia de la violación en que no implica acceso carnal. Así, el abuso sexual puede manifestarse en diversas formas de contacto físico no deseado con connotación sexual en espacios públicos, laborales, educativos o incluso familiares. Definición doctrinal. Desde la doctrina penal clásica, Francesco Carrara lo considera un delito contra la moral y la honestidad, mientras que la doctrina moderna, encabezada por Luis Jiménez de Azúa, sostiene que se trata de una agresión contra la libertad y la autodeterminación sexual. Según Azúa, el abuso sexual hiere la autonomía moral y la dignidad del ser humano, ya que implica someter la voluntad de la víctima a la del agresor. El derecho penal contemporáneo reconoce que el bien jurídico protegido en esos casos es la libertad sexual, entendida como la facultad de toda persona de decidir libremente cuándo, cómo y con quién sea participar en actos de carácter sexual. Entre las principales características son 1. La ausencia de consentimiento por parte de la víctima. 2. La intención libidinosa o sexual del agresor. 3. La inexistencia de cópula o acceso carnal, pues si lo hubiera el delito se convertiría en violación. 4. Puede cometerse con o sin violencia física o moral, ya que solo la falta de consentimiento basta para que exista el delito. Este tipo penal se caracteriza además por la intención dolosa, es decir, el agresor actúa aún sabiendo que su conducta vulnera la libertad sexual ajena. Aunque el abuso sexual y la violación son delitos de naturaleza semejante, el derecho penal los distingue claramente por la existencia o no de cópula. En el abuso sexual, el agresor realiza actos de índole sexual sin el consentimiento de la víctima, pero sin llegar a la penetración. En cambio, la violación se configura cuando hay cópula sin consentimiento, es decir, cuando se introduce el miembro viril, un objeto o parte del cuerpo, en el cuerpo de la víctima con o sin violencia. En el estado de Jalisco, el artículo 275 del Código Penal establece que la violación se castiga de 8 a 20 años de prisión, mientras que el abuso sexual previsto en el artículo 173 tiene una pena de 6 meses a 6 años de prisión. Fundamento jurídico. En el estado de Jalisco, el delito de abuso sexual se encuentra en el artículo 173 del Código Penal, como lo mencioné anteriormente. Y a nivel federal, el artículo 260 del Código Penal prevé el abuso sexual en términos semejantes. Y el artículo 261 contempla agravantes cuando la víctima sea menor de edad, se use violencia o exista relación de confianza. Reflexión doctrinal y constitucional. El estudio del delito de abuso sexual no debe limitarse a su descripción legal. Debe analizarse desde una perspectiva doctrinal y constitucional. Desde la doctrina penal contemporánea se reconoce que este delito protege no solo la libertad sexual, sino también la dignidad humana, valor supremo del orden jurídico mexicano. La dignidad humana, reconocida en el artículo 1 de la Constitución, inspira la prohibición de cualquier forma de violencia o trato degradante. Así, los actos sexuales sin consentimiento vulneran la voluntad individual y constituyen una agresión directa a ese valor fundamental. El consentimiento libre e informado se ha convertido en la frontera entre la libertad y el delito. Su ausencia destruye la autodeterminación sexual, entendida como la capacidad de decidir cuándo, cómo y con quién compartir la intimidad. En ese sentido, el derecho penal cumple una doble función: represiva al sancionar al agresor y preventiva y educativa al fomentar el respeto, la igualdad y la conciencia social. El delito de abuso sexual representa así la evolución del derecho penal moderno. Ya no protege la moral o las costumbres, sino a la persona misma, su cuerpo, su voluntad y su derecho de vivir libre de violencia.
Abuso sexual infantil. Cuando la víctima es un niño o una niña, la ley presume la falta de consentimiento, ya que los menores carecen de la madurez necesaria para comprender el significado de los actos sexuales. Los artículos que los regulan es el artículo 142L del Código Penal Estatal. En su fracción 1 establece de 1 a 4 años de prisión cuando la víctima tenga entre 12 y menos de 18 años de edad. 2. De 3 a 6 años de prisión cuando la víctima sea menor de 12 años de edad. 142M. A quien tenga cópula o cópula equiparada con una persona menor de edad, que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas, se le impondrá una pena de 3 meses a 5 años de prisión. De 8 a 15 años de prisión cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años de edad. De 12 a 20 años de prisión cuando la víctima sea menor de 15 años de edad. Podemos ver en esos artículos cómo se refleja la gravedad del abuso sexual infantil y la necesidad de sanciones diferenciadas conforme a la edad y las circunstancias de la víctima. El código prevé penas mayores cuando la víctima es menor de 12 años o cuando existe violencia o engaño. El tratamiento legal del abuso sexual infantil en Jalisco se enfoca en garantizar una protección reforzada a la infancia, sancionando con severidad toda conducta que vulnere su libertad y desarrollo sexual. El delito de abuso sexual es una de las expresiones más graves de violencia y una de las más dolorosas realidades del derecho penal. Su estudio nos permite comprender que la justicia no se limita a castigar, sino que busca garantizar el respeto a la libertad sexual y a la dignidad humana. El consentimiento, la libertad y la igualdad son principios esenciales que deben guiar tanto la legislación como la conciencia social. Más allá del castigo, la verdadera función del derecho penal es prevenir, educar y transformar las conductas que lesionan la libertad y la integridad de las personas. Comprender el abuso sexual desde su dimensión jurídica, ética y humana nos recuerda que el derecho no solo se estudia, se vive, se aplica y se siente al servicio de la justicia. Gracias. A ser valientes. Nos enseñan a caminar con cuidado por las calles. Nos enseñan a vestirnos recatadamente porque enseñar mucho podría ser peligroso. Desde niñas nos enseñan a no llegar tarde a casa, ni a aceptar bebidas si no vemos cómo las preparan. Nos enseñan a ser cuidadosas, en lugar de enseñarles a ellos a no ser peligrosos. Y ni con todas esas enseñanzas estamos seguras. Nos violentan por usar un taxi, nos violentan por caminar por la calle, nos violentan por usar falda. Nos violentan en el transporte, en la escuela y en el trabajo. Y cuando denunciamos, nos dicen que nosotras lo provocamos. Estamos hartas de toda la injusticia, hartas de que nos arrebaten la libertad, la tranquilidad y la vida. Y por eso vamos a gritar hasta que podamos vivir sin miedo.